Para culminar con el tema número 4, a continuación estudiaremos la hoja como órgano vegetal. Una de las primeras características de la hoja y los tallos verdes es la presencia de cutícula. Esta es una capa cerosa externa constituida de lípidos que evita una excesiva desecación de la planta. También sirve como una barrera para evitar el contagio de hongos, virus, bacterias e incluso contra algunos insectos. La cutícula se caracteriza principalmente por hallarse en plantas terrestres, ya que estas plantas deben sufrir mayor exposición a los rayos solares, lo que contribuye a su pronta desecación. Otra característica de las hojas es que presentan estomas. Estos son estructuras que permiten el intercambio gaseoso entre la planta y su medio externo. Está constituido por dos células llamadas células oclusivas. Como podemos observar en esta imagen, los estomas abren por debajo de la epidermis, en una región denominada cámara estomática donde se almacenan los gases. La forma más primitiva de los estomas lo podemos conseguir en los briófitos, que son poros que también permiten el intercambio gaseoso entre el musgo y su medio ambiente, solo que no presentan células oclusivas como en el caso de las plantas más desarrolladas. Las hojas también se caracterizan por tener tejido especializado, como por ejemplo tejido de soporte. En este caso presentamos la imagen del colenquima como tejido de soporte que mantiene la rigidez y la turgencia en la hoja. Otro tejido especializado que podemos conseguir en la hoja es el tejido de conducción, tanto xilema y floema en pequeñas nerviaciones vasculares que podemos conseguir en las hojas. A continuación estudiaremos cómo evolucionó la planta vascular a partir de la explicación de la teoría telomática. Esta teoría nos indica cómo aparecieron las raíces, las hojas y los órganos reproductores. La teoría telomática nos indica que las primeras hojas aparecieron de plantas que desarrollaron ramificaciones dicotómicas. Estas ramificaciones se denominan como telomas. Las estructuras que podemos conseguir por debajo de los telomas se denominan mesomas. La teoría telomática nos explica cómo la planta vascular ancestral, formada por un eje tridimensional ramificado dicotómicamente, evolucionó hacia la planta actual con tallos, hojas y raíz. A través de 5 procesos: planación, concrescencia, culminación, reducción y torsión. Planación consiste en la ordenación de todas las ramas laterales en un mismo plano. 2. Concrescencia es la fusión entre distintos telomas que pueden estar orientados tridimensionalmente o en un solo plano mediante la intercalación de tejido parenquimático, como lo estamos viendo aquí. 3. Culminación. Los telomas al principio son equivalentes. Luego, una diferenciación divide el trabajo en el eje principal que está destinado a la función de soporte y por otra parte a los ejes laterales que posteriormente van a formar de manera tardía tallos y hojas. Por su parte, la concrescencia puede ocurrir de diferentes formas dependiendo el plano en el que se encuentren los telomas. En este caso, por ejemplo, tenemos una forma cilíndrica. Reducción. Como su nombre lo indica, los telomas particulares pueden reducirse. Y quinto, torsión o incurvación. Aquí ocurre una curvatura de los telomas por crecimiento desigual de sus lados. Este proceso se considera muy importante en el origen de los órganos reproductores. Si algo nos indica la teoría telomática es que estos procesos pueden alternarse entre sí. Veamos un ejemplo en esta imagen. Primero ocurre la culminación, o sea, se elonga un eje principal, mientras que un eje lateral formará posteriormente las hojas.
En el siguiente paso ocurre una aplanación en donde los ejes laterales se colocan en el mismo plano. Y por último, la concrescencia. Esto nos indica que los procesos descritos por la teoría telomática no siguen un orden estricto, sino que posiblemente fueron sucesos que ocurrieron de forma alterna. Ahora bien, hagamos un ejercicio. ¿Cuántos procesos de la teoría telomática podemos identificar en las estructuras reproductivas de las plantas espermatófitas? Esta imagen es un modelo teórico que plantea la forma en la que evolucionaron estas estructuras reproductivas. Veamos algunas pistas. ¿Qué proceso podemos ver aquí? ¿Qué proceso podemos ver aquí? ¿Y aquí? Ahora estudiaremos la formación de la hoja en plantas vasculares. Este tipo de plantas pueden presentar dos modelos de hojas. El micrófilo, que se caracteriza por una venación simple, o sea, un único haz vascular central, o incluso en algunas plantas hay ausencia de esta venación. Por su parte, otra característica del micrófilo es la ausencia de laguna foliar. Este es un espacio de interrupción entre el haz vascular que viene del tallo, justo cuando aparece el peciolo, y luego aparece una zona en donde no hay conexión entre el haz vascular del tallo de la zona superior al peciolo, por lo que el tejido conductor sufre una interrupción. Esta interrupción está ausente totalmente en el micrófilo. Un segundo modelo de hojas en plantas vasculares se denomina como macrófilo o megáfilo. Este tipo de hojas se caracteriza porque presenta laguna foliar y además de esto tiene una venación ramificada o también denominada como nerviación reticulada. Esto nos indica que además del eje central que constituye la nerviación de la hoja, también se ramifican los haces vasculares en todo el limbo. Esta imagen nos permite comparar la presencia de la laguna foliar en el megáfilo con una interrupción de los haces vasculares y la formación de la traza entre el haz vascular del peciolo y el haz vascular del tallo. Mientras que en el modelo de hoja tipo micrófilo podemos observar que no hay interrupción entre los haces vasculares que vienen del tallo y de la hoja. Otra distinción muy notable entre el micrófilo y el megáfilo es que el micrófilo nunca presenta peciolo, mientras que el megáfilo puede presentar una estructura de conexión entre el tallo y el limbo denominado peciolo. A continuación mostraremos la estructura celular que compone al mesófilo de la hoja. Este está compuesto por epidermis, tanto en el haz como en el envés, tapizado por cutícula. En la parte interna del mesófilo podemos conseguir dos tipos de mesófilo. El mesófilo de empalizada, constituido por células parenquimáticas de empalizada, que tienen la función de realizar el proceso de fotosíntesis. Estas se encuentran muy unidas entre sí y tienen una alta actividad metabólica. Por su parte, en la zona inferior podemos identificar al mesófilo esponjoso. Este está constituido de parenquima esponjoso, que son células un poco más distantes entre sí y que permiten el intercambio gaseoso y el almacenamiento de agua en esta región. Adicionalmente, podemos observar que los cestomas se encuentran en el envés de la hoja
y que los haces vasculares se encuentran en una zona intermedia entre el parenquima empalizada y el parenquima esponjoso. Para culminar, estudiaremos los modelos básicos de disposición foliar en el tallo. Modelo de disposición alterna. Se caracteriza porque en cada nudo hay una sola hoja y éstas se pueden encontrar en direcciones contrarias respecto a la posición del folio anterior. Opuesta. Se caracteriza porque en cada uno de los nudos podemos conseguir dos folios y estos se encuentran en direcciones opuestas. Espiralada. Esta es una variación de la posición alterna y se caracteriza porque en cada nudo hay dos folios y estos se encuentran de forma helicoidal, formando una espiral. Decusada. Esta es una variación del modelo de disposición opuesta y se caracteriza porque en cada nudo hay dos folios y estos se encuentran en un ángulo de 90 grados en relación a los folios del nudo anterior. Verticilada. Este modelo de disposición se caracteriza por la presencia de tres folios en un mismo nudo en una disposición tridimensional. Tipos de hojas de acuerdo a su composición. Simples porque presentan un solo limbo por cada peciolo, o compuestas. Son aquellas que presentan más de un limbo por cada peciolo. Sus tipos son compuesta palmeada, compuesta pinnada o compuesta bipinnada, cuando el peciolo se bifurca en dos. De acuerdo a su forma, las hojas se clasifican en lanceoladas, ovaladas, triangulares, cordada o acorazonada. Clasificación de acuerdo al margen foliar: ondulada, entera, lobulada, aserrada. De acuerdo a la nervadura: palmatinervia, paralelinervia y dinatinervia. Hasta aquí la estructura de la hoja.